Bienvenidas, bienvenidos a Frente a la Prensa, este programa que se transmite en simultáneo por Red Global y 1160 Radio Noticias. Nuestro invitado hoy es el magistrado del Tribunal Constitucional, el doctor Javier Alba Orlandini. Buenos días, doctor Javier Alba Orlandini. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y nos acompañan distinguidos panelistas, la doctora María del Pilar Tello, el señor Álvaro Rojas Amanés, el señor Ismael León. Y empiezo con una pregunta, doctora Alba Orlandini. ¿Qué criterios se han aplicado para declarar nulo el proceso de Elena Iparraguirre, todos sabemos, mujer de Abimael Guzmán, que fue apresada conjuntamente con él, e iniciarle un nuevo proceso en el fuero común? Esto atrae además a muchos otros procesados por terrorismo, incluido Abimael Guzmán. El Tribunal Constitucional es el supremo intérprete de la Constitución y por lo tanto tiene que actuar tratando de que se cumpla sin ningún resquicio la Constitución y también tratados internacionales. Hay un antecedente más o menos inmediato, el caso de Castillo Petrucci, que dio lugar a una sentencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en virtud de la cual esa Corte dispuso que se adecuara la legislación del Perú a los principios universalmente aceptados respecto a que no hay crimen ni pena si no hay una ley previa que tipifique de forma clara y precisa el hecho delictuoso. Se considera que en la Corte que el Perú tiene que adecuar su legislación a esa normatividad y también ha dispuesto que se anulara pues un proceso que se refirió a Castillo Petrucci y a otros más. De acuerdo con esa resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha planteado una demanda para que se declare nulo el proceso seguido contra Elena Iparraguirre, pues ella fue juzgada por el fuero privativo militar cuando estaba vigente la Constitución de 1979, que establecía que el fuero privativo militar era competente únicamente para juzgar los delitos de función cometidos por los miembros de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional. Ahora bien, ella fue declarada traidora a la patria, tenía una cadena perpetua. ¿Qué ocurre ahora con la cadena perpetua que se pretende señalar va a ser inconstitucional, podría ser inconstitucional? La sentencia del tribunal dispone que el proceso se siga ante el Poder Judicial y que Elena Iparraguirre sea puesta de inmediato a disposición del juez competente. Consecuentemente, el juez competente es el que tiene que seguir el proceso y actuar todas las pruebas que sean pertinentes. Vamos a ir a un breve paréntesis, doctora Alba Orlandini, y volvemos en unos segundos. Vamos con Frente a la Prensa y el doctor Javier Alba Orlandini, miembro del Tribunal Constitucional. Doctora, alguna última pregunta. ¿Se puede mantener la cadena perpetua? ¿Qué va a ocurrir con quienes ya han sido condenados a cadena perpetua? La pena privativa de libertad tiene por objeto, de acuerdo a la anterior Constitución y también a la actual, la rehabilitación, la reeducación y la resocialización del penado. Aparentemente la cadena perpetua estaría en pugna con esos preceptos de la Constitución, pero se puede establecer una regulación en virtud de la cual, después de un cierto periodo de tiempo, quien ha sido condenado a cadena perpetua puede ser objeto de una evaluación y en caso de que haya mantenido una conducta correcta dentro del penal, podría ser ya excarcelado, o sea que la cadena perpetua ya se dejaría sin efecto. María del Pilar Tello, doctora, adelante. Sí, la ciudadanía no entiende muy bien por qué el Tribunal Constitucional emite una sentencia que va a revisar el proceso de Elena Iparraguirre.
si por un lado está la seguridad que la gente desea, después de una década o de 2 décadas en realidad de terrorismo, y por otro lado está la recomendación de la Corte Interamericana que plantea la necesidad del debido proceso, ¿qué es más importante? ¿Hay un conflicto de valores entre la seguridad y el debido proceso? ¿Es que esta sentencia del Tribunal Constitucional implica la libertad y luego volver a procesarlos? ¿O de ninguna manera, hay que dejar bien en claro, estos inculpados van a salir libres? Aparentemente habría un conflicto de valores. Por un lado, el valor de la libertad a que tiene derecho todo ser humano, y por otro también el valor que la sociedad tiene a vivir en paz. De la seguridad, claro. En seguridad. Pero la ley está justamente para resolver ese conflicto de valores. Y en el caso concreto de Elena Iparraguirre, ha sido declarado nulo el proceso ante el fuero privativo militar en razón de que no era competente el fuero privativo militar para juzgar a los civiles. Es un fuero exclusivo para los delitos de función de militares y de policías. Inclusive los militares y policías que cometen delitos comunes deben ser juzgados por el Poder Judicial. ¿Cuál es la importancia real del debido proceso para la sociedad? El debido proceso es el derecho que tiene la sociedad de que haya un juez que aplique la norma pertinente con independencia y con imparcialidad. ¿Nos beneficia a todos? Nos beneficia a todos, sin ninguna exclusión. Ismael León pregunta. Buenos días, doctor. Más allá del asunto puramente legal, lo que nosotros percibimos, no solo los periodistas, los ciudadanos, que en el Perú el tema de la seguridad sigue siendo el problema número 1. Todos los candidatos a las alcaldías y a las presidencias regionales en esta última elección han hablado de ese tema. ¿No sería una muy mala señal respecto a la seguridad, no solo interna, sino visto desde afuera, que las leyes antiterroristas se reblandezcan, se aflojen, es decir, que hasta pudieran significar un aliento para que retorne Sendero Luminoso u otros grupos terroristas? A la inversa, considero que la seguridad jurídica es tratar de que prime la Constitución sobre todo acto del poder que puede ser arbitrario. La seguridad jurídica significa que los tratados internacionales sobre derechos humanos, empezando por la Declaración Universal de Derechos Humanos que aprobó las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, se apliquen en todos los países, incluyendo el Perú. La seguridad jurídica permite que toda persona pueda ser y deba ser juzgada por el juez competente y no desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, porque no puede administrar justicia quien no tiene potestad para ello. Álvaro Rojas Amanés, Gracias, Roxana. Doctor Alba, usted tiene dos atributos en este momento. Usted en este momento es magistrado constitucional, máxima autoridad en ese tema, pero usted viene de una interesante y muy activa carrera política y particularmente parlamentaria. Es decir, usted ha dado leyes que ahora como magistrado aplica y observa. ¿Qué fenómenos produjo en nuestro país una legislación que ha permitido, por ejemplo, que ahora se tomen medidas, como que decía Ismael, que pueden generar preocupación a la ciudadanía y de repente hasta aparecer como reblandeciendo a la propia ley? No es así. Me correspondió el honor de presidir la comisión que elaboró el Código Penal de 1991. De acuerdo a criterios científicos, se estableció como límite máximo de la pena privativa de libertad 25 años. Sin embargo, posteriormente fue modificado el Código Penal para que se estableciera la cadena perpetua mediante decretos leyes. Estamos ante una coyuntura que deriva justamente del exceso en cuanto a la punición
aparte de que no se han tipificado debidamente los delitos de terrorismo y de traición a la patria, en esas normas dictadas durante el gobierno llamado de emergencia y reconstrucción nacional en 1992. Con leyes ad hoc, con legislación específica y coyuntural. Así es, una legislación coyuntural que estamos advirtiendo que no está siendo aceptada por organismos internacionales, entre ellos la Organización de Estados Americanos, cuya Corte Internacional de San José de Costa Rica ya ha dado un fallo en el sentido de que esos decretos leyes deben ser reformulados. Y creo que no se trata de combatir la delincuencia con mayores penas, sino previniendo. Y tal vez serían mejores leyes retroalimentando, por ejemplo, al Poder Legislativo. ¿Hay alguna línea de conducción en ese campo, doctor? El Poder Legislativo en esta materia está preocupado en dictar normas más acordes con la realidad y con el derecho penal. Pero el problema que surge es que al modificarse la legislación dictada durante el régimen de Fujimori, la nueva legislación no tendría efecto retroactivo en la medida en que no será más beneficiosa para los procesados o condenados. En consecuencia, la única solución a este problema va a emanar del Tribunal Constitucional, que sí puede, mediante sentencia, dictar la norma correctiva necesaria. Doctor, si es que hay que modificar las normas de acuerdo a lo que está solicitando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dos preguntas concretas para que la ciudadanía tenga clara cuál es la posición del Tribunal Constitucional. En primer lugar, ¿el Tribunal considera que es necesario esa modificación de las leyes antiterroristas que dio el Fujimorato? En segundo lugar, ¿cómo se debe realizar esta modificación de las normas y en qué sentido? Yo no puedo anticipar el criterio del tribunal, pero sí debo manifestar que es preocupación de los miembros del Tribunal Constitucional resolver los problemas que se someten a su consideración. Entre esos problemas... Doctor, pero a lo que me refiero es que habiendo dado ya o emitido el Tribunal Constitucional una sentencia en el sentido de nulidad del proceso, prácticamente le está dando la razón a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de que se ha aplicado un proceso indebido con normas que no eran, ¿no es cierto?, las correctas. Entonces hay una necesidad de reformulación, prácticamente está tácito esa posición del Tribunal Constitucional. La pregunta es, ¿cómo es que esta modificación se debe producir, esta modificación de normas de manera que no afecte a la seguridad y de manera que no aliente nuevamente el terrorismo? La Corte Interamericana de San José de Costa Rica es un órgano supranacional, de manera que las sentencias que dicta son de cumplimiento obligatorio para el Estado peruano. El tribunal tiene que actuar en consonancia con esa norma, con esa sentencia. Y vamos a estudiar el problema que ha surgido de una demanda planteada, como antes dije, por 5.000 ciudadanos. Doctor, ¿me permite una pregunta sobre el mismo tema? Perdón, Ismael, ¿Sí? tenemos que ir a un breve paréntesis comercial. Enseguida volvemos con la pregunta de Ismael León al doctor Javier Alba Orlandín, en unos instantes. Doctor Alba Orlandini, y las pruebas, muchos testigos ya han muerto, las pruebas pueden ser aceptadas en un nuevo proceso, las mismas pruebas. Hay normas tanto en el Código de Procedimientos Penales y del Código Procesal Penal que están parcialmente vigentes. Es una situación también absurda, que no se puso totalmente en vigencia el Código Procesal Penal para reemplazar al anterior código. En consecuencia, esas pruebas van a ser válidas en la medida en que no hayan sido obtenidas mediante violencia o de forma ilícita. Doctor, si mal no he entendido, si no me equivoco, la sentencia de cadena perpetua, por ejemplo, a Abimael Guzmán, podría entonces quedar anulada. Si así fuera, si no me equivoco, si así fuera, ¿cuál sería la pena máxima que le cabría entonces al líder de Sendero Luminoso? Y a otros como él.
Los hechos delictuosos perpetrados por Guzmán aparentemente han sido realizados durante un periodo extenso de tiempo, sí, que incluye no solamente diciembre hasta septiembre de 1992, cuando estaba rigiendo la Constitución de 1979. Claro. Por lo tanto, no había en esa Constitución sino la posibilidad de que legalmente se establezcan las penas. Como los decretos, leyes que penalizan el terrorismo fueron dictados en abril o mayo del año 92, se pueden aplicar al caso de Guzmán, siempre y cuando se considere que los decretos, leyes no vulneran la Constitución, y eso depende de la sentencia que pueda dictar el tribunal. Doctor, ¿el tribunal ha cuantificado de cuántos procesos estamos hablando para revisión y si es que es realmente posible o de repente se puede considerar una legislación de excepción como para evitar todo este mare magnum que se nos viene, no solamente procesal, sino también de aliento de repente a las actividades terroristas? Por ejemplo, esta demanda que usted dice de 5.000 ciudadanos, ¿son ciudadanos vinculados a Sendero? ¿Son gente que está abogando por la gente que está en prisión? ¿Cómo caracteriza usted esta demanda? Y usted dice que la solución que está encontrando el Tribunal Constitucional es una sentencia. ¿De qué tipo es esta sentencia? En principio, yo no conozco cuál es la afiliación política de los 5.000 ciudadanos que presentaron la demanda. Hay que respetar los derechos políticos que ellos tienen. Inclusive, podrían ser ciudadanos que estén sentenciados, pero que pueden ejercer el derecho que les reconoce la Constitución. De manera que la demanda se ha tramitado, está admitida porque se verificaron que efectivamente las firmas eran válidas. ¿Y cuál será el procedimiento y más o menos la evolución que tendrá esta sentencia? Bueno, la sentencia está siendo ya materia de estudio por el tribunal y probablemente se va a dictar la sentencia en muy pocos días, porque evidentemente es un asunto de enorme interés nacional. No se trata de poner en libertad a quienes están presos porque han cometido delitos de terrorismo. O sea, que seguirán presos. Seguirán presos. Nadie va a salir en libertad por virtud de las sentencias dictadas por el tribunal. Eso debe quedar muy en claro. Lo que se trata es de que haya debido proceso y que sean los jueces naturales del Poder Judicial los que juzguen a quienes han delinquido. ¿Qué significa la sentencia manipulatoria? Manipulativa. Significa, en doctrina, que el tribunal le da a los dispositivos legales que son sometidos a su conocimiento el sentido correcto de acuerdo con la Constitución para que no rebase el texto de la Carta Política, porque toda norma que va en contra de la Constitución tiene que ser expulsada del ordenamiento jurídico del país. Álvaro Rojas Amanez, adelante. Gracias. La última pregunta de María del Pilar Tello me da pie para preguntarle a usted, doctor, ¿no hay la sensación a veces de que el tribunal tiene una perspectiva del país distinta a la de la realidad? Por ejemplo, usted habla de que se van a modificar normas y que se va a adecuar a la Constitución vigente, pero la Constitución vigente está también en proceso de reformulación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dentro de un momento, hacer una nueva norma que adecue a la Constitución vigente, pero dentro de un año de repente hay una nueva Constitución, entonces y ya eso queda desfasado. Segundo, hace un rato hablábamos de la calidad de la ley que usted de repente como legislador dio y ahora como magistrado aplica o revisa, pero también se ha mencionado la excesiva carga procesal que tiene el tribunal. Yo solo veo los avisos del tribunal anunciando las causas para dentro de N tiempo, y tienen evidentemente una capacidad de atención limitada, porque como usted dice, las sentencias constituyen la última instancia de un poder constituido constituyente. ¿No cree usted que al tribunal le faltaría un poco más de vinculación con la realidad y un poco menos este trabajo
no digo de cúpula, pero sí de espacios cerrados y de repente desvinculados de la situación concreta? María del Pilar hizo una pregunta que no contesté. ¿Cuántos son eventualmente los procesados o sentenciados que están en esta situación de tránsito del fuero privativo militar al Poder Judicial? No sabemos, debe ser algunos centenares. Pero eso no es un problema que atañe al tribunal. El Poder Judicial podrá incrementar el número de los jueces para resolver los problemas que se presentan. Es una cuestión distinta. No estamos, digamos, desvinculados de la realidad del país. Lo que el tribunal tiene que hacer es cumplir con que haya un sistema jurídico que tenga como vértice la Constitución. El derecho no es estático. Si la Constitución cambia y hay normas que varíen el contexto en que vivimos, el tribunal tendrá que adecuar la legislación a la nueva Carta Política. ¿No hubo recientemente un caso en que el tribunal tuvo que salir a los medios a explicar una sentencia, por ejemplo en el caso de la reposición de los telefónicos, el caso también de Bedoya? A eso iba, doctor, cuando decía que de repente el esquema del tribunal sigue siendo la de una alta sala de justicia, pero en un país que tiene varias urgencias inmediatas. Usted habla del Poder Judicial, el Poder Judicial está en huelga, el Poder Judicial tiene escasez de recursos, entonces de repente esa carga procesal no se va a reflejar en una mayor celeridad del Poder Judicial y las causas van a llegar siempre a la cúpula que es el tribunal y va a haber esa sensación de que se está legislando para un país distinto. Pero no cambia la carcelería, ¿no? Si es que se demoran en hacer nuevo proceso. No, y tengo la impresión, discúlpeme añadir una cosa, porque tengo la misma preocupación que ellos. Tengo la impresión de que no solamente el tribunal está pensando en un país distinto, sino también la Corte Interamericana de Costa Rica. Es decir, parece que estuvieran ellos desconociendo la realidad que vivió el Perú durante 20 y tantos años de terrorismo, ¿no? Y están dando unas leyes como para Suiza. Sentencias. Es que hay que hacer del Perú un país distinto, un país en que todos tengan la seguridad jurídica de que van a vivir en paz, que es el anhelo de toda sociedad, y que quienes quebranten la paz y el derecho van a sufrir las penas preestablecidas por la ley. Dentro de la Constitución no hay que temer que puedan ser pocos o muchos los casos, porque la justicia es un valor supremo. Si no tiene el Poder Judicial las rentas necesarias, aunque hemos visto que hay algunos magistrados privilegiados que han recibido indemnizaciones bastante significativas, debe dotarse al Poder Judicial de las rentas que sean indispensables para que pueda tener el número de jueces debidamente remunerados y de los demás funcionarios que permitan que la administración de justicia sea pronta y eficiente. En el Tribunal Constitucional también tenemos una sobrecarga procesal. Estamos acelerando la vista de los procesos. Estamos resolviendo centenares de causas. Hemos visto algunos procesos iniciados en 1996 y 1997. Pero tengo la convicción de que a mediados del próximo año la carga procesal será cero y que por lo tanto vamos a tener la posibilidad de exigir al Poder Judicial que cumpla con los términos establecidos en la ley, porque nosotros también vamos a cumplir con los términos que la ley establece para resolver las acciones de amparo, las acciones de habeas corpus y los otros asuntos que son de competencia del tribunal. Sí, entre los colegas aquí de la prensa ya han colocado al Tribunal Constitucional en una torre de marfil y a el Perú lo queremos como Suiza, ¿no es cierto? Pero no estamos en Suiza. Durante el tiempo del Fujimorato cortamos las relaciones con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si la ciudadanía percibe de alguna manera, tal vez por desinformación o por falta de contacto del Tribunal Constitucional con los medios de prensa, con la opinión pública, si percibe
que hay esta disonancia a la que se refería Alba, o esta disociación, digamos, entre el Tribunal Constitucional y lo que quisiera la ciudadanía ver de sus magistrados, de repente podríamos enfrentar una nueva campaña de corte de relaciones con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Esto es posible? ¿Esto sería bueno para el país? ¿O al contrario, sería absolutamente negativo? No se requiere ningún corte con la Corte. Lo que se requiere es que el Perú tenga vigente lo que se llama un Estado de Derecho, a fin de que todos los que infrinjan la ley puedan sufrir las penas preestablecidas. Y no hay ningún temor, no debe haber ningún temor a que las decisiones que adopta el tribunal, cumpliendo con los tratados de los que el Perú es signatario, entre ellos resolver de acuerdo a lo que ha dispuesto la Corte Interamericana de San José de Costa Rica, puedan excarcelar o poner en libertad a quienes han cometido delitos. Eso no va a ocurrir. Claro, recordamos la campaña que hizo el Fujimorato sobre la libertad de Castillo Petrucci. Tal vez no está faltando que el Tribunal Constitucional se acerque un poco más a los medios, que tenga un poco más de difusión de los aspectos principistas en que basa sus sentencias. Yo creo que es necesario que el país, a través de los medios de comunicación social, se informe de lo que decide el tribunal. Hay asuntos que son muy importantes, como los que estamos ahora tratando. Así es. Por eso yo no vacilé cuando recibí la invitación para venir a este tan importante medio de comunicación social. Vino porque somos simpáticos, doctor, diga usted la verdad. Todos son simpáticos, especialmente las damas. Doctor, pero hay un tema que lo va a acercar a la prensa inevitablemente, que es la presentación de recursos de inconstitucionalidad de la Defensoría del Pueblo sobre la ley de transparencia que acaba de aprobarse por este Congreso. Creo que está en tabla para verse, si no la semana siguiente, la subsiguiente. Sé que usted no puede adelantar criterios sobre eso, pero ahí hay un asunto fundamental, que es el escamoteo de información al público con el añadido de la famosa frase del secreto militar, que es uno de los temas que está en discusión y que por el cual se ha pedido que esa norma sea revisada. Estoy hablando de un recurso de inconstitucionalidad de la Ley de Acceso a la Información interpuesta por la Defensoría del Pueblo ante el Tribunal Constitucional, que ya ha sido, como repito, puesta ante... No estamos viendo solamente los temas del 96, como usted ha mencionado, sino temas recientes. Y el tribunal, evidentemente, es una institución muy importante. Por eso la preocupación de que encontrarlo cada vez más cerca de los temas ciudadanos y no solamente de la revisión de los hechos del pasado. Creo que eso podría ser la tónica de lo que María del Pilar Tello hablaba de acercar al tribunal a la población. La población es la soberana. El pueblo es el que elige a quienes gobiernan. El tribunal es consecuencia de una elección del Congreso. Consecuentemente, el tribunal se debe al pueblo y debe brindar todo tipo de información. Y todos los peruanos, civiles y militares, debemos cambiar de criterio en el sentido de que no deben haber secretos. Claro. Ni siquiera el respeto de asuntos que se manejan de manera extraña en la esfera de la defensa nacional, porque los medios de comunicación de todo el mundo saben la cantidad y calidad de armas que adquiere cada país, de manera que eso no es pues ningún secreto de Estado. Lo que debemos tratar es de que se brinda al público toda la información posible. Dentro de ese criterio, espero yo que el tribunal pueda resolver ese problema que está próximo a ser visto en alguna audiencia. Yo pienso que hay que liberar toda la información. Vamos a ir a una pausa comercial, regresamos con esta interesante entrevista al doctor Javier Alba Orlandini, miembro del Tribunal Constitucional en Frente a la Prensa.